Jorge. Esto va a ser el esquema número 2 que nos planteó de investigar. Y esto se va a basar entre Enoch Urbina, Víctor Briceño y yo, que es Bastián Segura. Y como se va a observar antes de pasar al esquema, vamos a hablar de los PNID, que los PNID son diagramas de tubería e instrumentación. Por sus siglas en inglés significa Piping and Instrumentation Diagram. Es un diagrama de tuberías e instrumentación, o PND muestra las tuberías y los componentes relacionados del flujo del producto de un proceso y su instrumentación. La identificación de los símbolos utilizados en estos diagramas se basan generalmente en la norma ISA 5.1 y la norma ISO, que es la 14617-6. Los BNID son muy útiles para comprender el funcionamiento general de estos procesos. Y antes de pasar a estas tablas, vamos a ver qué contiene este BNID o los equipos de procesos con su nombre y su número de identificación, más como ejemplos que se podrían observar. Algunos ejemplos de estos son equipos de tanques, tolvas, compresores, válvulas, intercambiadores, torres de destilación, reactores químicos, entre otros, tal como se muestra, tal como voy a mostrar en la tabla. La identificación de estos conjuntos de caracteres alfanuméricos, tal como se va a mostrar ahora. En la tabla de equipos de procesos se puede mostrar el número de identificación típico, TIC 103, que es la identificación del instrumento. T103 significa identificación del lazo. El 103 es el número del lazo o el enlace que se utiliza en los diagramas. El TIC significa identificación de la función. La T significa la primera letra o variable de medida indicada. Y C significa las letras sucesivas. Y números de identificación expandido, como se puede observar, son 10-TIC-103A, que es la identificación de instrumentos. El número 10 significa el prefijo opcional. El A significa sufijo opcional. Y ahora veremos en la tabla de al lado, la número 2, un ejemplo de esto, que cómo identificar qué significa tal cosa. Lo haremos con TIC, que significa, como podemos observar en la tabla, en la función de salida, en la letra C buscamos y sale control. En la función de lectura o pasiva vamos a encontrar la I, que es indicación, que sería control identificación, y veremos en la variable de medida o indicada, que sería la letra T, que sería de temperatura, y juntamos todos, que sería control indicación de temperatura, y la cual que estos se leen al revés, no de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. También se observarán en este diagrama que se va a ser descrito, se verá señales eléctricas binarias y señales internas de software. También se observará unas siglas de Y y C o TIC que se utilizarán en la ubicación primaria de instrumentos discretos o en el controlador lógico programable, o más conocido como PLC. También se observará unas válvulas actuadas por doble cilindro o de doble acción. También ahora pasaremos con unos símbolos de equipos de procesos. Como dijo mi compañero Bastián, ahora veremos los símbolos de los equipos de proceso. Al centro de nuestro esquema tenemos un hervidor encamisado y como todos los equipos encamisados fijos constan de un recipiente interno, una doble camisa de calefacción, una camisa aislante exterior y de equipamiento. El recipiente interior en el diseño a presión y sin presión tiene forma cilíndrica con fondo semisférico o abombeado y tapa fija y abatible de diseño variado. Dentro de este estanque tenemos un agitador de cuchillas, el cual en la industria se utiliza en las industrias cosméticas, químicas, alimenticias, farmacéuticas, en muchas más. Sus principales funciones son mezclar líquidos juntos, promover las reacciones de sustancias químicas, mantener a granel líquido homogéneo durante el almacenamiento, aumentar la transferencia de calor, entre otras. Arriba, si seguimos viendo el plano, encontramos un reactor. ¿Y qué es un reactor? Es un motor que funciona mediante la expulsión a gran velocidad y presión de un chorro de gases producidos por algún tipo de combustión.
Y bueno, ahora después de hablar de los símbolos, daré paso a mi compañero Enoch, que explicará a mejor detalle de qué se trata este esquema. Muchas gracias, compañero. Como podemos apreciar, esta es una figura de la cual la tomamos de la norma 5.1 de ISA, en la que podemos ver un diagrama de instrumentación y tuberías, PNID, de un hervidor complejo por lotes que involucra tanto la visualización como el control, distribución y el controlador lógico programable. Bueno, como descripción del ejemplo del PNID, se pueden ver diferentes elementos incluidos en la tabla que hablamos anteriormente, como las conexiones, que son líneas y líneas con símbolos. En este caso se pueden ver conexiones eléctricas binarias, neumáticas, de software o lógicas de proceso. Las conexiones a proceso del producto principal son mostradas más gruesas, como se puede ver detalladamente en el diagrama. También se puede ver equipos de proceso, en los que se pueden ver claramente como equipos principalmente un hervidor encamisado. El hervidor tiene incluido un motor conectado a un agitador, además de un sensor de temperatura conectado a un transmisor de temperatura, o TT. También están conectados todas las tuberías de productos. Como podemos observar, en una de las líneas hay un orificio de restricción, o placa orificio. Este dispositivo es usado como elemento primario en la medición de flujo, por lo tanto está conectado a un transmisor de flujo, o FT. La salida del transmisor va a un controlador indicador de flujo, que es TIF. Además, el transmisor de TT, que se mencionó anteriormente. Esto está conectado a un controlador e indicador de temperatura, que es TIC. Y también en la mayoría de las tuberías de productos se pueden ver muchas válvulas. En estas válvulas son las que controlan el flujo del mismo. Podemos ver válvulas proporcionales, válvulas actuadas por cilindros, como sale en el diagrama es IV, válvulas de compuertas o operaciones manual. En el detalle de la parte inferior, como podemos ver, también se puede ver una válvula de 3 vías que está conectada a la alimentación del aire. Todas las válvulas accionadas por un cilindro IV están conectadas a un controlador lógico programable, que como se puede ver ahí está con las siglas E y C. En el detalle de la parte inferior se pueden ver la indicación de la posición de la válvula. En este caso, no está detalladamente, pero se puede reflejar como una ZCH y ZCL cuando está abierta o cerrada. Ahora pasaremos a la selección del número de identificación. Siguiente, ya, ok. Como podemos ver en la tabla 7 se pueden ver las combinaciones de letras más comunes. Sin embargo, en la tabla no están todas las combinaciones. Si requerimos de una combinación que no aparezca, debemos ir a la tabla 2. Por ejemplo, en la tabla 7 no podemos ver la sigla YB. Como podemos ver detalladamente, no está YB, que es la que se utiliza en la válvula accionada por cilindros. Pero aquí se puede ver, por ejemplo, la letra Y es usada por indicar eventos, estados o presencia. Normalmente estas variables están asociadas a sistemas de eventos discretos. Los sistemas de eventos discretos son sistemas con un espacio está infinito. El sistema va de un estado a otro con la ocurrencia de un evento. Por ejemplo, una válvula accionada por cilindro puede modelarse como un sistema de eventos discretos, ya que el espacio de esta válvula estaría formado por los estados de abierta y cerrada. Dependiendo de la complejidad del modelo, podemos incluir otros estados como el de falla. La válvula abre cuando recibe la orden de abrir del PLC, como se detallaba anteriormente. En este caso, el evento para ir de cerrado a abierto lo genera el PLC. Así se puede decir que la válvula es controlada por evento. También podemos afirmar que el PLC es un controlador de eventos. Esta es la explicación de por qué se introduce como variable la letra Y en estos instrumentos. De hecho, un PLC es un controlador de eventos discretos, cuando tomamos en cuenta solo sus entradas y salidas discretas. Ahora pasaremos con mi compañero Patricio Briceño. Gracias, compañero. Ahora veremos algunos de los significados del esquema y rango de trabajo. La primera sigla que veremos es TIC, y su significado da control e indicación de temperatura. Su rango de trabajo al momento de buscar nos daba que su alimentación usualmente en la industria era de 24 volt corriente continua. De su salida era de 4 a 20 miliamperios, programable. Y también daban datos de que era un semiconductor PNP o NPN y es un indicador digital. La siguiente sigla que tenemos es FIC, cuyo significado es control e indicación de flujo.
al momento de buscar los más usados dentro de la industria, solamente encontramos que su alimentación va desde los 24 volts corriente continua. El siguiente sigla es FT, su significado es transmisión de flujo, y que su rango de trabajo va desde los 4 a los 20 miliamperios, y que es bastante común este rango de trabajo en muchos de los dispositivos que hemos buscado dentro de la industria, que hemos visto igual en los anteriores trabajos. La siguiente sigla que tenemos es TT, cuyo significado es transmisión de temperatura. Al momento de buscarlo, los más usados dan una alimentación de 220 volts corriente alterna de salida, y que al conectarlo a un relé directo da un contacto de 250 volts corriente alterna con 3 amperios, y se le denomina carga resistiva. Ahora pasaremos a la siguiente diapositiva. Al ir indagando sobre este esquema, al ir buscando mientras veíamos las normas adecuadas, nos dimos cuenta que en la parte superior derecha tenemos una raíz cuadrada bajo el FIC. Y al momento de buscarlo, bueno, tenemos que traducirlo, así que nos da como una definición tan concreta, nos da que la salida es igual a la raíz de la entrada. Y si se omite, se asume una raíz cuadrada. Y al ver en la parte superior izquierda, nos encontramos con un símbolo de ángulo, y que al momento de buscar en las mismas reglas, o esto, nos daba que la salida es igual a la menor de todas las entradas. Ahora, viendo esto, pasaremos a la última diapositiva. En conclusión, los PNID son una herramienta bastante útil que nos entrega mucha información sobre los componentes en los diagramas de instrumentación y las tuberías de planta. Nos facilita bastante la ejecución de proyectos en el ámbito de la ingeniería, y nos ayuda a reconocer y a elaborar muchos tipos de estrategias de control. La verdad nos ha servido bastante ver todos estos planos, ya que el tercer plano nos hemos ido adecuando, hemos ido aprendiendo, y la verdad es que nos ha servido bastante para lo que es nuestra carrera. Muchas gracias por escuchar, y nos despedimos afectuosamente. Que tenga una gran tarde, mañana o noche. Nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.